Licenciada, dígame usted cuál es el perfil de un psicólogo infantil. Buenas tardes. El perfil de un psicólogo infantil nos basamos básicamente en la ayuda hacia los niños. Puede ser en la ayuda emocional, tanto motriz como psicológicamente. Aquí en el centro infantil nos enfocamos más en la ayuda, en el déficit de atención hacia nuestros niños y en lo afectivo, ¿no? En lo socioafectivo entre el hogar y las relaciones que los padres tienen con los niños. Igualmente nosotros como los padres, entonces procuramos tener un desarrollo óptimo en los niños. Hay muchas veces que tienen déficit de atención, lo cual nosotros aquí trabajamos con terapias de ayuda a los niños, con distintas técnicas, ¿no? Y materiales que tenemos nosotros aquí en nuestro centro para la ayuda de los niños y su desarrollo. Bueno, el perfil profesional del psicólogo infantil y psicorehabilitador básicamente está basado en el trabajo comunitario. Esta persona debe ser una persona muy paciente, tolerante, ya que el trabajo está directamente vinculado con la sociedad, en este caso con los niños y niñas y sus representantes o tutores. Otra de las características que debe cumplir como perfil el futuro psicólogo o psicóloga infantil debe ser la organización, porque en esto se basa también el tipo de terapias que vaya a aplicar a los niños y niñas. Tiene que ser una persona muy abierta a las circunstancias, tiene que ser una persona muy, como lo dije anteriormente, tolerante ante las situaciones, que pueda trabajar bajo presión, que pueda trabajar en un entorno, podría decirse, adverso también. Tiene que ser una persona que sepa controlar sus emociones de forma adecuada. Tiene que ser una persona básicamente conocedora del campo al que se va a involucrar, con los niños y niñas, y como lo dije también, con sus padres y tutores, básicamente. ¿Hace la pregunta? Okay. Bueno, el perfil psicológico para el psicólogo infantil y psicorehabilitador tiene que ser básicamente el mismo del perfil del psicólogo, con especificaciones como desarrollo de la empatía en grado sumo, igual que todos los psicólogos, pero en el psicólogo infantil con mucha mayor dedicación, en el sentido de que el psicólogo infantil no solamente infantil, sino es psicorehabilitador también. Entonces, al trabajar con discapacidad necesita un grado de paciencia y de tolerancia a la frustración muy elevado, que lo diferencia de los otros psicólogos. Necesita un nivel de sensibilidad mucho más desarrollado que el de los otros psicólogos, en el sentido de que el accionar con personas con discapacidad, ¿qué es lo que le va a hacer la diferencia? Porque el psicólogo infantil no lo va a diferenciar mucho del psicólogo clínico en el manejo del infantil. Entonces hago hincapié en el apellido del psicólogo infantil, porque la profesión es psicología infantil y psicorehabilitación. En ese sentido, la psicorehabilitación tiene que ver mucho con las personas especialmente que trabajan, que tienen algún grado de discapacidad. Y en este sentido, el psicólogo infantil y psicorehabilitador necesita mucha paciencia, mucha tolerancia, insisto nuevamente en el sentido de alta tolerancia a la frustración, porque es un trabajo cuyos resultados no se los ven inmediatamente, sino que se los ven a largo plazo. Entonces, ese mantenerse en que los resultados no se vean tan rápido, sino mantenerse ahí para esta persona con discapacidad durante un año, 2 o hasta 3, pueda desarrollarse y volverse una persona autónoma dentro de los límites que su discapacidad le permite, ¿no? Dependiendo del grado y del tipo de discapacidad. El perfil del psicólogo infantil tiene que ser mucho desarrollo de la empatía, ya lo dije. Puede ser un par es importante también, por ejemplo, para el manejo
de problemas de aprendizaje, es importante que el psicólogo conozca, igual que todos los otros psicólogos, pero especial en el de infantil y psicorehabilitación, por ejemplo, para problemas de aprendizaje, que tenga un dominio de lo que es, por ejemplo, técnicas de estudio, psicopedagogía, y que tenga una vocación también para trabajar a un nivel personalizado, ¿sí? Y con el paciente, cuya exigencia es mucho más, por ejemplo, que el de la clínica. En ese sentido, el psicorehabilitador necesita, insisto, en una característica de mucha más entrega. Desde mi punto de vista, por ejemplo, no se va a hacer mucho dinero, no te vas a enriquecer, por ejemplo, al atender la discapacidad. Que diferencia de la práctica clínica, que podrías en el nivel de neurosis, de atención, de tipo de neurosis, podrías hacer una consulta que te paguen, qué sé yo, $30 la consulta. Pero al atender a una persona con psicorehabilitación, las deficiencias son múltiples. Los lineamientos desde los que se enfoca el tratamiento son múltiples. Entonces estos pacientes necesitan, por ejemplo, terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, psicorehabilitación, y en este sentido se tiene que ver que además que esto sucede también, los porcentajes lo dicen, mucho con personas de bajos recursos, porque las discapacidades, el 75%, por ejemplo, se producen mucho más o sea, se las puede prevenir, pero se producen más en el momento, por ejemplo, del prenatal y perinatal. Es muy poco el porcentaje que queda para que sean de causas postnatales. Y todo esto está muy unido a la cuestión de la pobreza. Entonces, una persona que tenga posibilidades económicas y que tenga un niño con discapacidad, se va a permitir esta atención multidisciplinaria para el niño. Pero en los casos de pobreza, sí, estas personas no van a tener posibilidades de ir a tu consulta particular, y en estas condiciones que hablaba, se necesita más bien una vocación desinteresada de trabajo social y de compromiso social que mirar a que puedas tú hacer mucho dinero mediante la práctica particular, en el sentido de la discapacidad que estoy hablando. Creo que eso serían principalmente el perfil que diferenciaría de las otras psicologías, sea clínica o del otro laboral, educativo o industrial. Buenas noches, nos encontramos con el magíster Marco Gamboa y una pregunta que va referente al perfil psicológico de psicólogo infantil y psicorehabilitador. Bueno, antes de poder dar un perfil de un psicólogo y psicorehabilitador, yo creo que debería en general el perfil de un psicólogo. Primero, para poder ser psicólogo, tiene que gustarse la profesión a que se estudia. Debes tener una apertura a las situaciones de investigación, una mente abierta, una situación de paradigma bastante abierto para que tú puedas ir desenvolviendo cada vez. Se podría estudiar que mentalmente es sano. Mucha gente o muchos profesionales cuando recién ingresan a la carrera ingresan con el afán de poner en cuenta a las personas que les puedan curar de sus problemas que posiblemente puedan tener. Creen que estudiando psicología pues se van a ellos mismos curar. Si nosotros empezamos con esta situación, creo que está mal encaminado, porque más se va a dirigir a tratar de resolver sus problemas que tratar de resolver problemas de las personas. Ahora, en cuestión de psicólogo infantil, primero debe tener una capacidad de tolerancia a la frustración, especialmente si hablamos de situaciones de psicorehabilitación y dependiendo de la discapacidad que se esté teniendo. Debe tener mucho feeling para poder trabajar con los niños y un bagaje de conocimiento, no solamente en la situación de la psicología de desarrollo en lo que sí refiere a la parte esencial, sino más bien un bagaje de conocimiento bastante, es decir, saber más o menos
didáctica, de la redundancia, que sabemos mucho de caminar, es decir, con esta situación de la especialidad. ¿Sí? O sea, tenemos las especialidades y una persona que se especializa solamente en un tipo de trastorno, por ejemplo, que no está mal, pero se debería tener un campo amplio también de todas las especialidades. ¿Qué otra situación te podría decir? Pero que priorice igual, ¿no? La situación de que esté abierta a la situación de la investigación y sobre todo que los psicólogos somos las personas que trabajamos justamente con personas. Por lo tanto, aquí es un poquito el tratar de buscar en nuevas conceptos para que no produzca estos procesos de técnicos que en vez de ayudar a la persona, pues van a ayudar a todos sus procesos de recuperación. No, muy amable. Hola, quería que me ayudes hablándome sobre el perfil profesional de un psicólogo infantil. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Johnny Gaibor, soy psicólogo infantil, graduado de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. En cuanto al perfil de nuestra profesión, nos especializamos en los niños desde que están en el vientre materno hasta que llegan a la adolescencia. Con ellos trabajamos básicamente siguiendo el procedimiento de la clínica en el que iniciamos en una entrevista, abrimos su historia clínica, empezamos con el motivo de consulta, recopilamos datos personales y hablamos acerca de la anamnesis personal. A través de todo este proceso, lo que buscamos es determinar las causas que determinan el motivo de consulta, el problema por el cual acude a la entrevista con el psicólogo. Además de la entrevista, contamos con herramientas psicométricas. Estas son los test, a través de los cuales también nos servimos de ellos para poder determinar las causas o los problemas que tiene el niño. Dentro de todo este estudio incluimos todos los factores que pueden estar influyendo en el problema del niño. El factor hereditario, el factor social, el factor familiar, el factor cultural. Una vez que determinamos el motivo de consulta, determinamos la causa de una manera más específica, entonces establecemos un plan terapéutico a través del cual vamos a ir ayudándole al niño a resolver sus conflictos, ayudándole a resolver sus problemas, nivelándole en aquellos aspectos en los que no ha alcanzado el desarrollo esperado para su edad. Eso es en cuanto a lo que te puedo conversar del perfil psicológico. Muy buenos días, doctora. Quería que me hable acerca sobre lo que piensa del perfil profesional del psicólogo infantil. Muy buenos días, el perfil del psicólogo infantil debe ser basado en estudios personales de cada paciente. Esto se basa en una práctica de la primera cita con estudios en gráficos, en dibujos y una entrevista personal. Y tomando en cuenta los resultados, hablamos con los padres y si es necesario hacemos un seguimiento del niño con su familia nuclear. Esto se tardaría de 6 a 10 sesiones